Perfecto. Bueno, me imagino que se observa la pantalla de Excel. Ok, voy a hacer la presentación nuevamente. Bienvenidos a este encuentro virtual. La clase de hoy se trata de ajuste por inflación, práctica previa a lo que será la evaluación práctica que tendremos para la unidad número 1. Ok, el ejercicio que vamos a realizar es de la empresa ABC Compañía Anónima. Tenemos en principio un estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, donde observamos partidas de activos, pasivos y patrimonio de esta empresa. En la misma vamos a observar y vamos a identificar en primera instancia cuáles son partidas monetarias y cuáles son las partidas no monetarias. Recordando que las partidas no monetarias van a ser sujetas a ajuste por inflación y las partidas monetarias van a estar sujetas a pérdida por posición monetaria o ganancia por posición monetaria. Entonces identificamos aquellas partidas monetarias colocándole una M de monetario alrededor, al lado, monetario, cuentas por cobrar también se denomina una partida monetaria, efectos por cobrar monetario, pagados por anticipado monetario, inventario de mercancía no monetario, activos fijos no monetarios. Seguimos bajando hacia los pasivos y patrimonio. Tenemos cuentas por cobrar como partida monetaria, efectos por, disculpen, cuentas por pagar como partida no monetaria, por pagar, efectos por pagar como una partida también no monetaria, tal como lo hemos revisado y estudiado en clases, una partida monetaria, efectos por cobros por anticipado, todo lo que hemos cobrado por anticipado es un monetario también y es un pasivo. Los préstamos bancarios son pasivos y son monetarios. Las hipotecas por pagar igual son monetarias y los préstamos por pagar relacionadas con otra partida monetaria. Seguimos bajando hacia el patrimonio y tenemos un capital histórico de 25.000 bolívares que se compone de una partida no monetaria. Entonces, para efectos de ajuste por inflación, una vez que tenemos identificado todo el conjunto de partidas monetarias y no monetarias, podemos iniciar un proceso de ajuste por inflación. Lo primero que tenemos que validar es que los estados financieros cuadren. Fíjense que el total activos son 143.500 y el total pasivo y patrimonio 143.500, por lo cual no tenemos diferencia. Ahora nos vamos a lo que va a ser iniciar el proceso de ajuste por inflación de las partidas no monetarias. Coloco entre paréntesis la nomenclatura para que todos tengamos claro, no monetaria. Tenemos inventarios. Los inventarios tienen una fecha origen de mayo del 2023. Por bolívares 33.000 a costo histórico, tal como lo hemos observado aquí. Y los activos fijos por 85.000 a costo histórico. Si bajamos al patrimonio es lo mismo, ¿no? 25.000 a costo histórico. Recordando que estos son bolívares. Luego identificamos el INPC de cierre, es decir, el INPC actual, que en este caso si nos vamos a las bases que nos da el Banco Central de Venezuela sobre lo que son los INPC, me ubico en el mes de diciembre, que es el cierre económico de esta compañía, y el INPC son 24.9529 y 8 veces ceros. Vamos al ejercicio y evidentemente es el mismo INPC que vamos a determinar. Y por último tomamos el INPC origen de los inventarios, que es mayo 2023. En este caso yo lo que hice fue vincular mayo 2023, me fui a la base de diciembre y mayo 2023 lo que hice fue referenciarlo. ¿Para qué? Para traerme el INPC actual y el INPC origen y poder determinar un factor. Que este factor se determina a través de la división del INPC actual entre el INPC origen. Ese resultado nos da 1.4762. Recordando que solo vamos a utilizar 4 dígitos para esta operación. Chicos, les destaco que cuando hagan la división seguramente le va a dar muchos dígitos, pero solo vamos a utilizar 4 dígitos después del entero.
si el cuarto dígito tiene le sigue, mejor dicho, un número 5 o superior a él, se redondea inmediatamente. Luego vamos a hacer el valor ajustado por inflación, que no es más que multiplicar el valor histórico B por el factor de actualización. Eso nos da un valor de 48.715,09. Este valor, luego vamos a determinar una variación de ajuste por inflación que no va a ser nada más que restar el costo histórico o el costo actualizado, mejor dicho, ajustado por inflación, menos su costo histórico. Y esto nos da un valor de 15.715,09. Para los efectos nuestros siempre vamos a utilizar números cerrados. 715. Y así vamos a aplicar el mismo procedimiento para las propiedades planta y equipo y las cuentas de patrimonio, donde sus valores actualizados por inflación es 131.908,51 para lo que son las propiedades planta y equipo, y para el patrimonio de 50.969, tal como lo vemos, se muestra en esta explicación. Luego que identificamos esto que acabamos de hacer, aquel conjunto de partidas no monetarias, y efectuamos su respectivo ajuste por inflación y determinación de las variaciones entre valor histórico y valor ajustado, nos vamos con las cuentas de ganancia o pérdida por posición monetaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ello? Bueno, no es más que preparar. Nosotros tenemos un balance. Aquí lo voy a describir un poco. Lo que hicimos fue tomar todas las cuentas históricas monetarias. Aquí es solo las monetarias. Y vamos a armar un balance donde identificaremos una ganancia o una pérdida monetaria a una fecha determinada. Entonces sumamos efectivo 1.500, cuentas por cobrar 2.000, efectos por cobrar 12.000 y pagados por anticipado 10.000, para un total de 25.500, tal como lo destacamos aquí. Si sumo, son los 25.500. Luego nos vamos a los pasivos, con el propósito de poder determinar una ganancia o pérdida por posición monetaria. Y tenemos cuentas por pagar, que ya las identificamos, que todas las cuentas de pasivos son monetarias, entonces por ende las pasamos completas. Y las mismas nos van a sumar 118.500. Si lo vemos a grandes rasgos, podríamos indicar, permítanme verificar si hay alguien más que se va a conectar. Aquí, creo que no hay nadie más. No hay nadie más. Ok, continuamos entonces. Identificamos entonces este conjunto de activos y pasivos no monetarios y al final nos queda una ganancia por posición monetaria neta, que no es más que sumar o restar los activos monetarios menos el pasivo monetario. Pero recuerden que el pasivo monetario, es decir, si en nuestros estados financieros nuestros pasivos son mayores a los activos monetarios, nosotros entonces tenemos una ganancia por posición monetaria. Caso contrario, que nuestros activos monetarios sean mayores a nuestros pasivos monetarios, tendríamos una pérdida en posición monetaria. Entonces, en este ejercicio nos resulta una ganancia por posición monetaria, que no es más que restar la posición monetaria neta pasiva menos la posición monetaria neta activa. Y eso nos arroja un valor de 93.000 bolívares. Recuerden que estamos hablando siempre, en este caso, en bolívares. Voy a cerrar el número para que lo podamos ver un poco mejor. Y para nosotros determinar el ajuste por inflación de esta ganancia por posición monetaria, lo que hacemos es ajustar las partidas monetarias
por el INPC actual entre INPC promedio. Es decir, tomamos el INPC actual, que ya lo habíamos determinado previamente, y lo dividimos entre INPC promedio, que no es más que la suma de los INPC del año. Es decir, el INPC de enero hasta el INPC de diciembre, todo ello dividido entre 12, nos va a dar un INPC promedio. Y en este caso resultó en 18, 990, 908, 33, 33, 33. Estos dividido INPC actual entre INPC promedio nos da un INPC, un factor de actualización de 1.3139. 1.3139, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos el costo histórico del efectivo o de las partidas monetarias por ese INPC, por ese factor de actualización. Y nos va a dar el valor ajustado por inflación de las partidas monetarias, que serían estos casos que podemos observar aquí, que estoy resaltando. ¿Ok? Voy a sombrear esto en este color claro para saber que son partidas, este valor histórico. Y este valor ajustado. Y ahora determinamos la diferencia entre la ganancia por posición monetaria histórica y la ganancia por posición monetaria ajustada por inflación. Entonces, histórico 93.000, ajustado por inflación 122.000. Resalto aquí en negrita y determino la diferencia, que es mi valor ajustado por inflación menos mi valor histórico. Y me da una ganancia por posición monetaria neta, que esto lo voy a ubicar de este lado mejor. Esto es simplemente posición monetaria. Una ganancia por posición monetaria neta, voy a agregar una N aquí para que sea neta, de 29.196. Este valor que tenemos aquí, señores, lo vamos a trasladar al estado de situación financiera en breve. Lo otro que vamos a determinar son reasientos contables que son sumamente necesarios para poder desarrollar, perdón, para poder determinar todos los efectos inflacionarios sobre los estados financieros y cómo ellos van a impactar en el estado de situación financiera. Lo primero es registrar el resultado por exposición monetaria, por exposición a la inflación, contra la actualización del capital. Es decir, recuerden que nuestro ajuste por inflación para el capital, que es este que tenemos aquí, nosotros teníamos un capital histórico de 25.000 y ajustado por inflación fueron de 50.969. La variación de ello fueron los 25.969 que tenemos acá, que es lo que estoy resaltando en este momento. Y el cual estoy pasando como asiento contable, como asiento número 1 o registro número 1. ¿Ok? Damos escape. Y lo tengo aquí, 25.968. Vamos a redondear estos números para evitarme que lo que les he comentado, tratemos de utilizar números redondos. Simplemente cerramos, si es mayor a 5, simplemente redondeamos uno más. Y tenemos 25.969. Contra actualización del capital social, este asiento contable es así. Resultado por exposición a la inflación contra actualización del capital social por 25.969. Producto de lo que ya vimos. Luego vamos a la exposición, el resultado por exposición a la inflación por tenencia de activos no monetarios pasivos que nos generaron un beneficio. Entonces,
un resultado. Recuerden que las ganancias siempre van a estar expresadas por el haber, por ello la tengo por aquí, y su contrapartida, en el caso de ajuste por inflación, van a ser resultados por exposición a la inflación rey. ¿Ok? Entonces tenemos 29.196 que resultó la ganancia por posición monetaria neta que ya habíamos determinado hace unos minutos. Y lo pasamos para acá, 29.196. Luego vamos a los inventarios. El inventario evidentemente cuando se ajusta por inflación va a crecer, por eso está por el haber, por el debe. Y el resultado por exposición a la inflación por el haber. Tenemos entonces un inventario sumando 15.715, que no es más que el valor histórico de los inventarios menos, o mejor dicho, el valor actualizado de los inventarios menos su valor histórico, que fueron 48.715 menos los 33.000 nos dio 15.715. Colocamos las variaciones por inflación en estos asientos contables y registramos. Luego nos vamos a propiedad de planta y equipo bajo el mismo concepto y ajustamos nuevamente por la variación. Si se dan cuenta, la variación aquí fueron de 46.909, que fue lo mismo que registré en los estados aquí en el asiento contable de ajuste por inflación. Aumentamos la propiedad de planta y equipo por 46.909, que sumado al valor histórico nos daría el valor ajustado por inflación total que habíamos determinado acá arriba por 131.909. Recuerden que estos asientos contables lo que recogen son variaciones de inflación. Y ya van a ver por qué. Ahora, yo marqué, chicas y estudiantes en general, fíjense, yo marco en estos colores todos los efectos inflacionarios que voy recogiendo, ¿no? Y que luego yo voy a transferir, o que vamos a transferir al estado de situación financiera. Ahora hacemos un pequeño collage o resumen del trabajo que ya hicimos. Primero determinamos una ganancia por posición monetaria neta. Luego vamos a determinar, que es lo que yo tengo por aquí expresado, todo lo que corresponde al resultado por exposición monetaria de la inflación, lo que nosotros denominamos REME. Y luego vamos a tener las variaciones. REME, esta es la ganancia por posición monetaria, lo estoy haciendo tipo resumen, por eso es un collage. La ganancia por posición monetaria. Si se dan cuenta, y luego tenemos, fíjense que el REME está dando negativo. ¿Y por qué da negativo? Ah, bueno, porque lo que estamos haciendo básicamente es sumando en una cuenta de partidas deudoras, que es lo que tengo destacado, 25.969 más 29.196, menos partidas acreedoras. Si ustedes hacen una cuenta de que la pudiéramos hacer fácilmente para demostrarlo, y más, lo voy a construir, lo voy a dejar aquí para que todos lo podamos mirar a posterior. Si hacemos una cuenta T de esto, vamos a hacerlo con algo de tranquilidad para poder hacer que el ejercicio se pueda explicar por sí solo. Y tenemos entonces, yo tengo aquí una división. Entonces tenemos partidas que aumentan por el debe. Y tengo aquí resultado por exposición monetaria 25.969. Si sigo buscando como aumentan por el debe, tengo otra de 29.196. Ahora voy a buscar las que me aumentan por el haber. Tengo resultado por exposición de inflación en el ajuste por del inventario. Entonces coloco esta, la del inventario, y colocamos también la de las propiedades planta y equipo. Entonces hacemos una suma algebraica de esto para determinar cuánto es la posición
los resultados por exposición a la inflación neto. Sumamos estas partidas. Tenemos 55.165 por el debe y tenemos por el haber 62.642. Es decir, yo tengo, para poder equilibrar esto, tendría que restar los 62.624 menos los 55.167. Señores, cuando este resultado les dé por el debe, para poder hacer el cuadre de la cuenta T, ese resultado o reme va negativo. ¿Ok? Tal como lo tenemos aquí. Si tuviera por el haber, iría positivo, pero en este caso, negativo. Y entonces determinamos reme 7.458, que fue este que tenemos aquí, que básicamente es lo que nos cuadra el debe y el haber. La ganancia por posición monetaria, que ya la habíamos determinado en este apartado. Y la sumatoria de los dos nos dan los efectos por inflación. Esta es una sumatoria, ¿cómo lo diríamos? Ya va, déjame ver cómo lo diríamos acá. Ya, esta sumatoria no es una suma algebraica, porque en realidad no es lo que buscamos. Pero bueno, es un resultado que tenemos allí neto de ajuste por inflación, que no son 36, en realidad es 7 más 29, son 21. Entonces, ¿qué es lo que hacemos luego? Nos vamos al estado financiero, el que queremos ajustar por inflación, que voy a colocar en un color un poco más, un poco distinto, para que lo podamos identificar de la mejor manera. Y lo vamos a colocar, vamos a colocarlo acá, naranja énfasis. Vamos a hacer negrita los títulos para que dé mejor presentación. Y colocamos en negrita los subtotales. Y luego en negrita también los totales. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Bueno, vamos a pasar todos los valores monetarios, van a pasar idénticos. Fíjense que aquí yo no estoy haciendo distinción. Los que son valores monetarios pasan idénticos al estado de situación financiera adoptado por inflación. Los bolívares que tenemos aquí, 1.500, cuentas por cobrar 2.000, efectos por cobrar 12.000 y el pagado por anticipado 10.000. Vamos a agregar, ponerle valores aquí separadores de 1.000 para que esto pueda verse de mejor manera. Y los únicos que me generan impacto inflacionario, como lo indiqué anteriormente, son las partidas no monetarias, como son el inventario y los activos fijos, los cuales voy a resaltar. Y le vamos a colocar un color un poco más fuerte. Vamos a colocarle, vamos a ver, un color que pueda resaltar. Vamos a ponerle azul oscuro. Ok. Y lo que hice fue simplemente pasar el valor ajustado por inflación de los inventarios, 48.715, con el que ya yo había determinado inicialmente, que son los 48.715. Los pasé idénticos. Igual lo hice para las propiedades, planta y equipo, 131.909, que este lo pasé igual. Luego nos vamos a las cuentas de pasivo. En las cuentas de pasivo, como todas son monetarias, pasan idénticas al estado de situación financiera ajustado por inflación y no sufren cambios. Luego nos vamos al patrimonio. Tenemos un capital de 25.000 y una actualización del capital social de 25.969 para darnos un capital actualizado total de 50.969. Fíjense que ese 50.969 no es más que el ajuste por inflación del patrimonio, el que ya habíamos visto aquí, costo histórico 25, ajustado por inflación 50.969. ¿Qué es lo que yo hago distinto? Que presento cuál es el impacto inflacionario sobre el patrimonio, que es esta cuenta de actualización del capital social. Pero al final me da los 50.969 que ya habíamos determinado.
Posterior me voy y calculo la ganancia o transfiero la ganancia por posición monetaria, que son los 29.197 que ya tenemos determinado, y registro el RM, el resultado por tenencia de activo no monetario, activo, chicas, aquí mucho cuidado con esto. Si está, a ver, fíjense aquí. Aquí lo pasamos los 7.458, perdón. La pasamos por el haber para poder hacer por el debe para poder cuadrar con el haber el valor, ¿no? Que son los 62.000 básicamente, que es la sumatoria de valor histórico menos la diferencia. 62.000. Y aquí en RM lo dijimos que iba negativo, pero este negativo, cuando pasa al estado de situación financiera, lo transferimos positivo. Porque identificamos que es una ganancia. ¿Lo ven? Hubo una ganancia por efecto inflacionario. Entonces esa ganancia se reconoce positiva. Si ocurre lo contrario, sería una pérdida por efecto inflacionario sobre partidas monetarias y no monetarias. Y determinamos posterior lo que es el total patrimonio, que es la sumatoria de los 50.000, que es el capital ajustado por inflación, la ganancia por posición monetaria y el resultado por exposición a la inflación, REME, 7.458. Esto nos da un total de 87.624 bolívares, que sumados al pasivo que ya tenemos determinado de 118.500, son los 206.124 que nos coincide con el total activo ajustado por inflación. Y en este sentido ya tendríamos nuestro estado financiero o nuestro estado de situación financiera para el año 2023 expresado en moneda corriente, es decir, en moneda constante ajustada por inflación. Más allá de decir valores corrientes, voy a hablar de valores constantes. Porque en realidad ese es el término correcto. ¿Ok? Bolívares expresados a valores constantes. Señores, esto sería todo por hoy en relación a la clase de ajuste por inflación. La cual, bueno, vean que este ejercicio, aun cuando es muy corto, nos toma un tiempo de unos 27 minutos a 30 minutos su elaboración. Siempre y cuando podamos primero ordenar las partidas, porque lo que yo requiero para la evaluación es que el estudiante me presente de manera ordenada lo que son partidas no monetarias, luego me presente lo que es el estado de posición monetaria neta, histórico y ajustado, donde pueda demostrar sin ningún problema de dónde salieron los valores del ajuste por inflación, que me puedan presentar los asientos contables requeridos para el ajuste por inflación y correspondiente INPC promedio de donde ajusta por inflación las partidas monetarias. Ahora entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría que ustedes pudieran expresar cuáles son sus inquietudes en relación a esta actividad. Escucho comentarios. No se te escucha bien. ¿Me escuchas? Ok, ¿tienes alguna pregunta? ¿Ninguna? Perfecto.
fíjense lo que voy a hacer. Voy a subir al aula virtual esta clase grabada para que puedan todos los estudiantes que quieran refrescar o mirar cómo se hace el ajuste por inflación, puedan tenerla como ejemplo y adicionalmente también les podría contribuir con lo que es digamos, la resolución del ejercicio práctico evaluativo que vamos a tener. Si no hay preguntas, entonces daré por cerrada esta actividad. Bueno, señoritas, chicos, por favor, estemos atentos entonces para lo que va a ser la evaluación y invitándolos a que revisen su aula virtual eh, por lo menos cada 72 horas, donde posiblemente pudiéramos encontrar algunas situaciones o novedades en relación a lo que es la temática de la unidad que estemos evaluando para lo que es nuestra materia contabilidad 5. Se despide de ustedes su profesor Jairo Bermúdez, invitándoles siempre a ser participativo y a enriquecer estos procesos de aprendizaje. Saludos.